Los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales han pasado por un largo proceso que aún no culmina respecto a su consagración y con relación a los mecanismos para lograr su eficacia. Cada Estado tiene la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que se disponga para la plena efectividad de los derechos, evitando tomar medidas regresivas. La protección de los derechos humanos sigue sin estar entre las prioridades de los mandatarios latinoamericanos. La violencia, la impunidad, los límites a la libertad de expresión y la discriminación de las minorías no solo no redujeron, sino que se intensificaron en la región, según el último informe anual sobre la situación de los derechos humanos de Amnistía Internacional. Derechos sociales. El derecho social es la rama del derecho que se fundamenta en los principios y diferentes normas que tienen como objetivo principal proteger, velar y establecer el comportamiento y las actitudes del hombre, velando por la igualdad dentro de las clases sociales. Consisten en un grupo de principios y de reglas o normativas que buscan como único fin el de proteger, integrar y vigilar por el adecuado comportamiento de los individuos que habitan dentro de una sociedad, ya sea en medio de ella o en los lugares de trabajo. El derecho social es el equivalente de los derechos humanos y también buscan la manera de flexibilizar e incrementar los derechos y las garantías de los sectores que son más afectados por parte de la sociedad. Es la forma que tiene la ley de promover el orden y de reparar las diferencias que se pueden dar entre los grupos sociales para dar protección. Las principales características del derecho social son las siguientes. Es un producto cultural y humano. Tiene múltiples funciones instrumentales. Es un objeto dinámico. Se le conoce como un proceso y no como un acto único. Tiene una presencia sistemática y sus normas se establecen jerarquizadas. Se fundamenta en la realidad social. Busca promover de equilibrio a los intereses humanos. Busca establecer los valores sociales para promover al orden. Derechos económicos. Este derecho regula, organiza y controla a la administración del Estado en sus políticas para alcanzar el interés general. No existe este derecho como materia única, al contrario que el derecho laboral, civil o penal, que además tienen su propia jurisdicción. La función principal es cuidar que todos los ciudadanos tengan una situación económica que les permita llevar una vida digna y libre. Para ello se deben seguir ciertos principios. No discriminación. Debe haber igualdad sin discriminar por sexo, edad, raza, religión, ideas políticas o cualquier otra circunstancia, permitiendo así que todo el mundo tenga acceso a estos derechos económicos. Los estados se deben comprometer a perseguir la violación de estos derechos económicos por sus ciudadanos. Los estados deben seguir políticas legislativas que hagan efectivo el desarrollo de estos derechos económicos. Los estados a su vez tienen que cumplir en sus políticas estos derechos para que adquieran el valor que les otorga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho cultural. Estos derechos son una parte importante de la armonía social y están estrechamente relacionados con los derechos a la educación y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural establece que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. El comité también destacó que el derecho incluye las 5 siguientes características esenciales e interrelacionadas. Disponibilidad. Los bienes y servicios culturales deben estar disponibles para que todos puedan disfrutar y beneficiarse de ellos, incluidas las instituciones y los eventos, como bibliotecas, museos, teatros, cines y estadios deportivos, los espacios abiertos compartidos y los bienes culturales intangibles, tales como los idiomas, las costumbres, las creencias y la historia. Accesibilidad. El acceso a la cultura consiste en 4 elementos clave: la no discriminación, la accesibilidad física,
la accesibilidad económica y la accesibilidad de la información. Aceptabilidad. En relación con las medidas para hacer realidad los derechos culturales, los estados deberían mantener consultas con las personas y comunidades involucradas para asegurar que éstas aceptan las medidas para proteger la diversidad cultural. Adaptabilidad. Los estados deben adoptar un enfoque flexible a los derechos culturales y respetar la diversidad cultural de los individuos y las comunidades. Idoneidad. La realización de los derechos culturales debe ser adecuada en el contexto pertinente, con especial atención por parte de los estados a los valores culturales relacionados con, entre otras cosas, los alimentos y su consumo, el uso del agua, la provisión de servicios de salud y educación, y el diseño y construcción de viviendas. Para caracterizar adecuadamente a los movimientos antisistémicos latinoamericanos actuales, es importante plantear previamente una aclaración conceptual. Este término de movimiento antisistémico fue acuñado por Immanuel Wallerstein a principios de los años 80 del siglo XX. Se ha vuelto hoy muy popular y utilizado, hasta el punto de que un pancarta del movimiento de los indignados españoles en la Plaza del Sol de Madrid afirmaba: "Yo no soy antisistémico. Es el sistema el que es anti nosotros". Campesinos. La lucha de los campesinos por la defensa, la propiedad, la conquista o la recuperación de la tierra es una lucha milenaria de larga duración, que atraviesa y recorre gran parte del entero periplo de la historia de la especie humana, pues a partir de que los hombres pasan de la etapa nómada a la etapa sedentaria y con la revolución neolítica y a partir de que se forjan las primeras figuras de las comunidades rurales, el vínculo de los seres humanos con la tierra comienza a volverse una de las relaciones sociales centrales y esenciales de todas las estructuras sociales posibles. La lucha por la tierra en esta América Latina de los comienzos del siglo XXI cronológico, que siendo protagonizada por múltiples grupos, clases y movimientos sociales, ha sido también planteada como uno de sus ejes centrales por parte de los movimientos específicamente antisistémicos de esta misma Latinoamérica, constituyéndose así en uno de los varios núcleos del debate y de la reflexión general de estos mismos movimientos, y dando lugar novedosas e importantes iniciativas de convocatoria y de proyección intercontinental, como la de la celebración de varias mesas en torno al tema de la defensa de la tierra y el territorio, que tuvieron lugar en la Ciudad de México y en Chiapas, en julio de 2007, convocadas por el digno movimiento neozapatista mexicano, en vísperas y dentro del propio segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo en Latinoamérica, donde hoy se multiplican y prosperan esos extraordinarios experimentos de crear nuevos mundos y nuevas relaciones sociales globales, en los caracoles neozapatistas, en los asentamientos de los sin tierra brasileños, en algunos barrios piqueteros argentinos, o en ciertas comunidades indígenas radicales de Bolivia o Ecuador, entre otros, lo que entre muchas otras consecuencias explica también la centralidad que ha tenido América Latina para la gestación y el desarrollo de la iniciativa de organización de los varios foros sociales mundiales hasta hoy celebrados, así como para todo el movimiento altermundista planetario, que hoy se encuentra aún en una grande y expansiva actividad general. Colectivo de mujeres. Las mujeres de América Latina se han destacado en la lucha por reivindicar sus derechos. Las mujeres están al frente de las luchas más importantes de Latinoamérica. Organizaciones de mujeres que están cambiando y redefiniendo la política latinoamericana. Comando Colibrí en México, un grupo autónomo y de autodefensa. Hace 3 años, un conjunto de mujeres decidió crear un grupo de defensa personal en la Ciudad de México, como respuesta a la violencia que viven a diario las mujeres en esa ciudad. La idea del grupo era romper con la victimización de la mujer y superar el miedo a ser acosada verbalmente o acosada sexualmente en los espacios públicos. La coordinadora de la organización, la investigadora colombiana María Teresa Garzón Martínez, cuenta que el colectivo trata sobre entrenar para esa pelea que no daremos nunca. Flor de Azalia en Ecuador, el colectivo de trabajadoras sexuales más antiguo de Latinoamérica. El colectivo Flor de Azalia es la asociación de trabajadoras sexuales más antigua de Ecuador y probablemente de Latinoamérica.
Se fundó en 1982 y tiene su sede en la ciudad costera de Machala. La organización está comprometida con una serie de actividades destinadas a defender los derechos de las trabajadoras sexuales, a través de la negociación con las autoridades locales y estatales. Asimismo, se opone encarecidamente a la criminalización o a cualquier otra forma de opresión legal del trabajo sexual y buscan el reconocimiento de este como trabajo. La Casa del Encuentro en Argentina, organización que lucha contra la ola de feminicidios. La Casa del Encuentro fue fundada hace 13 años, pero en los últimos años se volvió un actor prominente en la visibilización de los feminicidios, lo que contribuyó a que se reconociese lo arraigado y sistémico que es el problema. En 2008, la organización empezó a reunir las primeras estadísticas nacionales de feminicidio, luchando por una legislación sobre el aborto en uno de los países más conservadores del mundo, Chile. En Chile, si una mujer decide terminar su embarazo, aun si su propia vida está en riesgo, su embarazo es resultado de una violación, o si el feto aún no es considerado viable, podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Tan solo otros 5 países del mundo contemplan el encarcelamiento como medida para las mujeres que se practiquen un aborto. El Salvador, Nicaragua, Malta, República Dominicana y el Vaticano. Indígenas. Las comunidades indígenas están cohesivamente respondiendo a los conflictos étnicos como uno de los movimientos sociales más significativos en la historia de México, para la sorpresa de otros actores sociales, tales como el gobierno, los políticos, analistas y académicos. Sin embargo, el componente étnico de los movimientos indígenas se orienta a la conclusión que no pueden ser estudiados como otros movimientos sociales bajo un acercamiento teórico de los movimientos sociales. Los movimientos sociales indígenas son medios de desarrollo de la identidad social y recuperación democrática, mientras que organizan las movilizaciones políticas contra la dictadura. A través del uso creativo de imágenes e información, la gente indígena ha volteado la marginalidad y la pobreza en su más grande fortaleza en la emergencia de los movimientos basados en la identidad, tendencias antidemocráticas y abusos de los derechos humanos en la era de COVID-19, personal de WOLA. En medio de la rápida propagación de la pandemia COVID-19 en Latinoamérica, salvar vidas y reducir la transmisión comunitaria debería ser la prioridad más importante para los gobiernos, las organizaciones internacionales, la comunidad empresarial y los grupos de la sociedad civil. Para afrontar el virus, serán necesarias intervenciones decisivas en la salud pública, basadas en las mejores recomendaciones disponibles de los expertos de salud. Al mismo tiempo, la pandemia está generando graves consecuencias para la democracia, la igualdad y los derechos humanos en Latinoamérica. Las medidas de los gobiernos que tienen hoy en día para responder al COVID-19 tendrán un impacto a largo plazo. A lo largo de los años, WOLA ha trabajado con miembros de la sociedad civil después de desastres tanto naturales como producidos por los seres humanos. Aunque esta pandemia no tiene precedentes, las lecciones que hemos extraído de estas experiencias son claras. No podemos esperar a que la pandemia pase para investigar los desafíos de los derechos humanos, plantear preguntas y hacer que los gobiernos rindan cuentas. Algunos desafíos de WOLA estarán monitoreando en las Américas incluyen el refuerzo de las tendencias autoritarias. Muchos gobiernos han tomado medidas adecuadas para invocar poderes de emergencia. En El Salvador, más de 1,200 personas han sido detenidas en los centros de contención por violar órdenes de toque de queda, provocando debate entre los expertos sobre la legalidad de tales medidas. En Honduras, el presidente emitió un decreto que temporalmente restringe los derechos a la libertad de expresión garantizados en la Constitución, afirmando que esto era necesario para combatir la propagación de la desinformación relacionada con la pandemia. En Bolivia, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la CIDH
pidió al gobierno interno retirar un decreto que establece penas de prisión por desinformar o iniciar a los crímenes contra la salud. Con base a los cargos imprecisos y demasiado amplios en Venezuela, el gobierno de facto de Nicolás Maduro ha tratado de silenciar sus críticas hostigando y deteniendo a periodistas que cuestionan las estadísticas oficiales relacionadas con la pandemia. En una religión que todavía lucha por superar su historia de dictaduras, militares y cualquier despliegue militar en la crisis actual debe de tener una fecha de finalización clara. Para que la presencia de los soldados en las calles no se normalice, sea cual sea el papel de apoyo que puedan desempeñar las Fuerzas Armadas para responder a la pandemia, los militares deben permanecer bajo el control civil firme. En toda la región existe una clara necesidad para generar fuertes mecanismos de anticorrupción y políticas de rendición de cuentas. La corrupción no solo debilita las respuestas del COVID-19, sino que también el Estado de Derecho y socava la confianza pública en las autoridades. La pandemia hace brillar las pésimas condiciones de las cárceles latinoamericanas. Hacinamiento, motines, abusos de derechos humanos y la llegada del COVID-19 son algunos de los ingredientes que afectan gravemente la situación de los reclusos en las cárceles de América Latina. El más reciente incidente grave en una cárcel de América Latina ocurrió el pasado 1 de mayo en la penitenciaría de Los Llanos, en Venezuela. Según las autoridades, hubo un intento de fuga. Según organizaciones de derechos humanos, una masacre a plena luz del día. 47 reclusos resultaron muertos. Y no fue un hecho extraordinario en una región donde los centros de reclusión son escenarios de las peores infracciones a los derechos humanos. Los presos acuden a motines y protestas en medio de este clima por la pandemia del coronavirus, y los incidentes que se saldan con muertos se repiten en Colombia, Perú, México, El Salvador, entre varios otros. Y es que el brote ya llegó a varios centros penitenciarios, sin que estos tuvieran planes para manejar este tipo de emergencias, y la demora en las soluciones ha hecho que los episodios de violencia se vuelvan más comunes. Comunes en toda América Latina. Uno de los hechos más preocupantes sucede en una cárcel colombiana, al sur del país. En el centro penitenciario de Villavicencio, más de 500 reclusos tienen casos confirmados por COVID-19 y esperan su suerte en medio del hacinamiento que llega a más del 90% en esa prisión. En el mismo país, 2 semanas atrás, un motín de presos en la cárcel Modelo de Bogotá resultó con el saldo de 23 muertos tras la intervención de las fuerzas de seguridad el pasado 21 de marzo. Los reclusos protestaban ante el riesgo por la llegada de la pandemia al interior de la prisión. En Colombia, otras 4 cárceles tienen internos positivos para COVID-19. El 27 de abril, otro motín, esta vez en Perú, terminó con 9 muertos. Intentos de fuga similares se han presentado en Argentina, México y Brasil. En este último país, que además es el que presenta más víctimas fatales por la pandemia en la región, más de 8,000, el incidente en la cárcel de Manaos se solucionó tras horas de negociación con los reclusos que tenían retenidos a varios funcionarios de la prisión. La ONU pide liberación sin impunidad. La salida que plantea las Naciones Unidas pasa por liberaciones masivas para reducir los niveles de hacinamiento. Piden primero liberar a los grupos de presos más vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas, menores de edad. La oficina de Bachelet también pide que cesen las detenciones arbitrarias, una medida que ha sido una constante en las naciones latinoamericanas, según denuncian las organizaciones de derechos humanos. COVID-19 y los derechos humanos. Los derechos humanos son el medio fundamental para ayudar a las sociedades a prosperar con pleno respeto de las libertades fundamentales, donde todos los miembros de la familia humana serán libres de hablar y creer,
libres de terror y miseria. La mejor forma de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Prevenir conflictos, reducir el sufrimiento humano y construir un mundo justo y equitativo. Garantizar la igualdad de mujeres y niñas. Luchar contra el racismo y la discriminación. Proteger a las minorías. Pueblos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos. Hacer las paces con el clima y la naturaleza, para proporcionar puntos de referencia en el mundo digital. El llamado a la acción se lanzó el año pasado en un contexto de abusos generalizados contra los derechos humanos en todo el mundo. Desde violaciones flagrantes hasta transgresiones insidiosas, hemos visto cómo se violaban y tomaban por asalto los derechos humanos. Desde el lanzamiento de la convocatoria, nuestro mundo ha sufrido la mayor crisis internacional en generaciones. La devastación y el sufrimiento causado por la pandemia de COVID-19 han afectado a todas nuestras sociedades. La crisis de salud se convirtió rápidamente en una crisis económica, una crisis humanitaria y una crisis de derechos humanos. La pandemia ha golpeado fuertemente los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos en todas las regiones, revelando una vez más su profunda correlación. Los sistemas de derechos y protección se han probado debilitado y, en algunos lugares, roto. Las mujeres, las minorías, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y otros han sufrido de manera desproporcionada. Se han expuesto a desigualdades y patrones de discriminación, sistemas de salud inadecuados, protección social insuficiente, desigualdades estructurales, en particular una fuerte disminución de la igualdad de género, degradación ambiental, la crisis climática. Coronavirus, la sociedad frente al espejo. En 2011, un grupo de expertos redactó un informe, a petición de la Comisión Europea, esto para evaluar el abordaje de la emergencia por el virus H1N1. Fue una de las pandemias gripales predecesoras del actual coronavirus, y su gestión por parte de los poderes públicos había sido objeto de críticas. Una de las conclusiones del informe era que había faltado una asesoría específica en ciencias sociales, mientras que se recurrió inmediatamente a epidemiólogos, virólogos y expertos en enfermedades infecciosas. No pasó lo mismo con otras disciplinas, tales como la comunicación, sociología, economía, filosofía política y ética, cuyo asesoramiento habría ayudado a enfocar mejor la respuesta a esa crisis. En el momento actual, en el cual la pandemia del coronavirus supone una emergencia global de un grado incomparablemente superior al de aquel entonces, las autoridades internacionales están teniendo en cuenta la ayuda que puede aportar otras formas de conocimiento, más allá del estricto saber biomédico. Quizás también puedan ofrecernos al resto algunas enseñanzas que nos afrontarán mejor lo que nos espera, cuanto menos la teoría sociológica y las otras ciencias sociales y humanas con las que dialoga, que son las que a mí me ocupa. Y es que el coronavirus está demostrando ser un hecho social total, un concepto acuñado por el sociólogo y antropólogo francés Marcel Mauss, para referirse a aquellos fenómenos que ponen en juego la totalidad de las dimensiones de lo social. Sobrevivir juntos antes de acabar otra utilidad, en este caso cívica o política si se quiere, de la mirada sociológica. Si algo nos enseña la historia social de las epidemias, y también todos los estudios culturales sobre la epidemiología, inmunología y enfermedades infecciosas, es que aquí se juega un problema fundamental de la sociología. ¿Cómo sobrevivir juntos? ¿Qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa? Quizá temporalmente, si así lo recomiendan los expertos médicos, haya que generar nuevas fronteras, nuevas distancias. Pero, y esta es a mi juicio, la lección más importante a recordar de una sociología del coronavirus. Debemos estar también muy atentos a los peligros tan abismales que pueda esconderse entre ellas. Médicos y enfermeras. ¿Por qué los vemos como enemigos? No hace mucho tiempo, Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano de moda, escribía que la era inmunológica se encontraba agotada y presenciábamos su ocaso.
Por paradigma inmunológico, el intelectual se refería a la lógica amigo-enemigo, que permeó la política del siglo XX. El periodo de las guerras mundiales y de la Guerra Fría cristalizaba la idea. La fase histórica en la que entender a los otros como extraños era el primer paso para construirlos socialmente como enemigos. Una época en que el otro podría significar riesgo o peligro. Lejos estamos del fin del paradigma inmunológico como sociedad. En situaciones de incertidumbre y zozobra, aún seguimos construyendo culpables y enemigos, y detonamos reacciones inmunológicas frente a la extrañeza y la otredad. La pandemia del COVID-19 ha traído consigo episodios de violencia y señalamiento social hacia un sector de la población, las y los trabajadores del sistema de salud. Como puntualmente ha documentado Infobae, desde el inicio de la epidemia, el nuevo coronavirus, el personal médico, en especial el de enfermería, ha sido agredido en los centros hospitalarios, en la vía pública o en sus domicilios. Las agresiones no solo han sido verbales, sino también físicas, desde amenazas hasta ataques directos. Por ejemplo, se les acusa de ser un riesgo de contagio, se les impide abordar el transporte público o se les rocía cloro en el cuerpo. Desafortunadamente, como sociedad, aún echamos mano de los prejuicios y del pensamiento mágico para tomar decisiones o para explicarnos muchos fenómenos. Esto ocurre en dos vertientes. Por un lado, en contextos de miedo y de desesperación, expresamos nuestra zozobra a través del filtro de los prejuicios, antesala de la intolerancia y la violencia. Por otro lado, en estas épocas de crisis tendemos a creer en las soluciones mágicas contra el coronavirus, como el famoso dióxido de cloro, conocido como suplemento mineral milagroso, o el más asombroso, pelito sanador, que no es otra cosa que un cabello que supuestamente se encuentra dentro de cualquier Biblia. Seguimos politizando y erigiendo enemigos con el ánimo de inmunizarnos frente al peligro. En un país profundamente desigual, el culpable encarna todos los males y en esa figura se transmiten todos los prejuicios de clase, género o tono de piel. No casualmente los ataques más agresivos que hemos presenciado han ocurrido contra las enfermeras. En el México de las élites de expertos, de la violencia de género y de las desigualdades sociales, las enfermeras se encuentran en el eslabón más bajo y más débil del imaginario colectivo. A la enfermera se le percibe como una cuidadora subordinada al médico, no solo en jerarquía de poder, sino también y sobre todo en la jerarquía del saber. La enfermera representa en pleno siglo XXI a las mujeres cuidadoras y buscadoras de la era de la peste bubónica.